el senador por el partido Cambio Radical, Rodrigo Lara. Ha sido una de las voces más críticas y más activas en los últimos tiempos en lo que tiene que ver con análisis político. Dándole las gracias, senador, por estar acá, Lara, muchísimas gracias. Y arranco con esta pregunta, la mayoría de los eventos de tráfico de drogas están sobre el Pacífico y no sobre el Caribe. Sin embargo, la propuesta del gobierno de Donald Trump ha sido militarizar el Caribe. ¿Usted qué cree de eso? Pues es una operación contra el narcotráfico indiscutiblemente distinta de operaciones anteriores conjuntas entre Colombia y Estados Unidos, porque se están empleando, primero que todo, destructores, llaman ellos destroyers, buques de combate de litoral, que son buques de la Armada de Guerra, que poco o nada hacen en contra o para realizar la interdicción en contra del narcotráfico. Y también anunció el Pentágono y anunció el gobierno de los Estados Unidos, incluso Donald Trump en rueda de prensa, que se desplegarían unidades de fuerzas especiales. Esto es inusual en el combate del narcotráfico y este despliegue bastante grande y bastante anunciado en este momento, pues indica que más allá del narcotráfico, más allá de combatir este flagelo, pues hay obviamente una agenda política, que es una agenda de cambio de régimen en Venezuela, que para Colombia en este momento es indiscutiblemente algo o una política sumamente riesgosa por la desestabilización y las implicaciones que eso puede significar para nuestro país en plena pandemia del COVID-19. Senador, pareciera que en Washington hay una especie de desesperación y de poca paciencia con el tema Venezuela. Y hay una situación en la que Maduro no cayó tan rápido como se esperaba. Pareciera que lo de Guaidó ya no cuaja y están dejándolo un poco de lado. Pero Colombia, siempre vamos a tener a Venezuela de vecina, toda la vida va a ser así. Venezuela tiene un problema humanitario muy dramático y van a pasar muchos venezolanos, su sistema de salud está mucho peor que el nuestro en una tragedia del COVID, eso puede afectar mucho nuestras fronteras. La pregunta es cómo tratar el tema Venezuela. ¿Usted qué recomendaciones le haría al gobierno Duque? ¿Usted qué cambiaría? ¿Qué mantendría? ¿Cuál es su apreciación? A ver, después de la crisis petrolera de 2014, el régimen de Maduro tambaleó indiscutiblemente. Se vieron inmensas protestas en las calles de Caracas, pero a partir de 2018 se vio progresivamente una estabilización de ese régimen. En los últimos 2 años ha sido indiscutible mucho más difícil para Estados Unidos y para quienes creemos que debe haber un cambio de régimen en Venezuela, aun cuando yo considero que no en este momento, pues presionar ese cambio de régimen. Venezuela es indiscutiblemente una dictadura. Y esa estabilización pues del régimen de Maduro, de cierta forma lograron controlar las presiones y los intentos de golpe que existían en las fuerzas militares. Y pues esto llevó naturalmente a que Estados Unidos hoy se esté planteando la posibilidad de aprovechar la crisis del COVID-19 para presionar el cambio de régimen y la salida de Nicolás Maduro. Recientemente, yo no sé si usted observó, la petrolera rusa Rosneft vendió sus activos o trasladó sus activos a una empresa del Estado ruso. Rosneft es la empresa que administra la importación de crudo refinado para las gasolineras y que administra la distribución también de muchas de la gasolina en Venezuela. Por eso se están viendo filas de 7, 8 kilómetros en las estaciones de servicio de Venezuela. Y todo esto es por presión norteamericana para intentar, con presión externa, fortaleciendo el bloqueo en las costas de Venezuela y sancionando a las empresas, en este caso Rosneft, que aún siguen comerciando con Venezuela, para buscar de verdad la implosión del régimen en esta crisis, en esta coyuntura del COVID-19. La agenda de cambio de régimen, considero yo, es un punto que, digamos, une a Colombia con Estados Unidos. A Colombia le sirve la caída del régimen o de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero hay que mirar, pero las prioridades se definen de acuerdo con las coyunturas y el momento.
Para nosotros en este momento la prioridad no puede ser la caída del régimen. Para nosotros la prioridad en Colombia, el interés supremo de Colombia es combatir el COVID, evitar que esta enfermedad nos lleve a una profundísima recesión y sobre todo salvar vidas. Para Estados Unidos, pues la agenda sigue. Me parece que presionar y aprovecharse del COVID es inhumano, porque pues, lo que está de por medio es la vida de millones de venezolanos, pero para nosotros es una directa amenaza a la estabilidad y a la seguridad sanitaria de los colombianos. El colapso de Venezuela, la propagación masiva del COVID-19 en Venezuela, pues tendrá obviamente como principal víctima al pueblo venezolano, pero como segunda víctima al pueblo colombiano. Son 2.200 kilómetros de frontera. Estados Unidos no comparte frontera física con Venezuela y su apuesta es riesgosa, pero sobre todo es riesgosa para la integridad del pueblo colombiano, para la seguridad sanitaria de los colombianos. Y me parece que en eso la diplomacia colombiana pues está obrando en contra del interés supremo de nuestro país. La diplomacia colombiana debería estar preocupada por salvar vidas de colombianos y por evitar que colapse Venezuela en este momento y que se convierta en un vector de propagación masiva de este virus. Fíjese usted, las diferentes posiciones que existen entre Estados Unidos y Europa respecto del caso de Irán. Irán no tiene frontera física con Europa, pero está muy cerca. La desestabilización de Irán implica también la desestabilización de las europeas y en últimas el desarrollo, por ejemplo, de un misil balístico iraní nuclear pues puede llegar a las fronteras europeas. Hoy en día Europa intenta de cierta forma evitar un colapso total de Irán, ha logrado dirigir ayudas humanitarias hacia Irán porque sabe muy bien lo que tiene en juego y lo que significa para sí, lo que significa un flujo masivo de refugiados de Oriente Medio enfermos, expandiendo la enfermedad del COVID-19, mientras que aquí en Colombia nosotros, teniendo este caso tan delicado que es Venezuela, pareciéramos que estuviéramos siguiendo la agenda de Estados Unidos exclusivamente y no entendiendo lo que tenemos en juego. Senador, una última pregunta y es, usted lo ha tocado, la política exterior colombiana, la Cancillería, para muchos actores en el Senado hay una canciller ausente, no existe, la doctora Blum. ¿Usted cómo evalúa, no solo frente a Venezuela, sino frente a todo lo que está pasando, el papel de la Cancillería? Me parece que más allá de la Cancillería, la política exterior frente a Venezuela ha sido testaruda. Mire, yo soy autor de un proyecto de ley. Yo no soy pro Maduro, por el contrario, he sido de los más duros críticos de Nicolás Maduro. Yo tengo un proyecto de ley que busca crear un sistema de sanciones individuales a miembros del régimen para perseguir los activos y los bienes que tienen aquí en Colombia. Es una forma de dirigir las sanciones a las personas, a su patrimonio. Pero nuestra prioridad tiene que ser humanitaria. Yo entiendo que a Colombia le sirva el cambio de régimen en Venezuela, pero por Dios, hay que entender el momento y las circunstancias para presionar ese cambio de régimen y las consecuencias que puede tener para Colombia, pues un colapso de Venezuela y una propagación masiva del coronavirus. Venezuela es el país de América Latina que tiene el peor sistema de salud en este momento o el menos preparado para enfrentar el COVID-19. Un venezolano se gana 5 o 6 dólares mensuales y una máscara de protección puede costar de las desechables $1, de las buenas 7 y 8 dólares. Dígame, ¿cómo va a ser el pueblo venezolano para protegerse en estas circunstancias? Y si además le sumamos también la caída de las remesas que provienen de Colombia, que provienen de España, que provienen de Estados Unidos, pues la situación humanitaria que está enfrentando Venezuela es absolutamente catastrófica. Si nuestra diplomacia no entiende eso, es porque no es apta para representar los intereses superiores de este país. El cambio de régimen hay que aplazarlo. Senador, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos y un fuerte saludo. Gracias, Ariel, muy amable, gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a usted, a todo su equipo y a todos los televidentes.